Jesús me dio lengua de sabio y oído de sabio para que sepa hablar palabra de sabiduría al cansado. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús me dio lengua de sabio y oído de sabio para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Y vamos a leer la palabra en esta preciosa tarde en el libro de Isaías, capítulo 50. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. 50, versículo 4 y 5. Dice así: en el nombre del Padre, Abba Padre, en el nombre del Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el nombre del bendito Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Qué lindo, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Padre eterno, Padre de la gloria, aquí estamos una vez más en este precioso día, Señor, dándote toda la honra, la gloria y la alabanza, pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tengas una vez más misericordia de cada uno de nosotros. Nos ayudes en este día, Jesús. Perdona nuestros pecados, límpianos con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario para remisión de pecado y liberación de todo tipo de cautividad. Límpianos en esta tarde, en este momento, en este anochecer, en este atardecer, donde quiera que haya un hijo tuyo. Límpianos con esa sangre preciosa, Señor. Gracias te damos, Cordero de Dios, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo en esta noche, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta noche, que Jesús nos dio lengua de sabio y oído de sabio para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. Espíritu Santo de Dios, arrema la palabra, ejecuta la palabra en cada vida, en cada alma, en cada corazón. Alcanza las almas a través de tu palabra, de una lengua sabia, de un oído sabio. Bendito sea Dios, que no seamos rebeldes a ella ni volver atrás. Espíritu de Dios, glorifica a Jesucristo en esta noche, en esta tarde, en este momento, en cada vida, en cada necesidad, en esa alma que se quiere matar, que no se mate. Bendito sea Dios, que hay palabra de una lengua sabia para el que está cansado. En este momento ato, reprendo todo espíritu de homicidio, de asesinato, de odio, de falta de sabiduría, de una lengua perversa, mala, lisonjera, de una lengua altanera. En el nombre de Jesús se sujeta y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y para la gloria de tu nombre, Señor, glorifícate en esta noche, Espíritu de Dios. Glorifica la persona de Jesucristo en mi vida y en la vida de cada hermano. Y ayúdame en esta noche a traer este consejo de tu palabra, dándome una lengua de sabia y un oído sabio para escuchar tu palabra y no ser rebelde a ella ni volver atrás, para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Qué lindo Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Acabamos de leer esta porción de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, donde pues Dios usa a nuestro hermano Isaías, el cual pues el libro de Isaías también lo toman como el quinto evangelio. Algunos profetas, estudiosos de la Biblia dicen que lo llaman como el quinto evangelio, debido a que pues profetizan bastantes cosas acerca de la persona de Jesucristo. Y lo hemos manifestado esa profecía en el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice nuestro hermano Isaías que Jehová el Señor me dio lengua de sabio. Mire que dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado.
Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Qué lindo Dios, aleluya. Bendita sea la palabra del Señor Jesucristo para siempre. Aquí vemos que nuestro hermano Isaías nos trae esta porción de la palabra y podemos ver que dos puntos, que me llama la atención aquí en este versículo es que habla de una lengua y habla de un oído y habla de sabidurías. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Habla de una lengua y habla de palabras, de sabidurías y habla de un oído. Muchos tienen lengua, pero no de sabios. Muchos tienen lengua y son mudos. Otros tienen lengua y no hablan. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el profeta que me dio lengua de sabio. Qué lindo Dios, para que yo pueda hablar palabra de sabiduría al cansado. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuánta gente, por algo Dios hizo la lengua, por algo el Señor hace el oído. Dice, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Alabado sea el nombre del Señor. En cierta parte de la Biblia, en el libro de Isaías 61, en este mismo libro de Isaías, vemos que Dios le da una profecía a Jeremías y sabemos que, a Isaías, pero vemos que esa profecía en sí no es para Isaías, sino que es para nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Jehová, alabado sea el nombre del Señor, vamos a leer un momentico, Isaías 61. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable al Señor, proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza de Dios, nuestro consolador a todos los enlutados. Y dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu y angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Dios llama a nuestro hermano, le da esa profecía a nuestro hermano Isaías, pero una profecía que se habla de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo, Dios le da una lengua de sabio para que sepa hablar palabra de sabiduría al cansado. Por eso les decía que esta porción de la palabra que acabamos de leer en Isaías 54, que a Isaías se le llama el quinto libro de los evangelios, se le ponen algunos profetas, algunos teólogos, lo nombran porque es profecía que da acerca de lo que Cristo venía a hacer. Y en medio de la profecía que se daba, que se dio para que Cristo viniera a hacer, era que Cristo se le dio una lengua de sabio, se le dio sabiduría. Porque aquí mismo el libro de Isaías, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 11, gracias Señor, alabado sea el nombre del Señor para siempre, dice 11:1, dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. O sea que el mismo Cristo, alabado sea el nombre del Señor, para poderse conducir en la tierra, mientras Él vino a la tierra, tenía que tener una sabiduría indiscutible para poder dar una palabra de sabiduría al cansado. Alabado sea el nombre del Señor.
Dice que Dios le dio lengua de sabio para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. Dice, para libertar a los cautivos, desatar la lengua de los mudos. Por eso lo vimos que cuando Cristo, hemos leído que cuando Cristo aparece y leemos el Nuevo Testamento en los 4 evangelios, vemos que Él desata la lengua de los mudos. Los que son mudos, los liberta, bendito sea Dios. Los que son sordos, le abre los tímpanos, el oído al sordo. Alabado sea el nombre del Señor para que escuche. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová el Señor, Jesús el Señor, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para que sepa hablar palabra de sabiduría al cansado. Y despertará mañana tras mañana mi oído para que escuche como los sabios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Porque cuántas veces por no tener una lengua sabia y un oído sabio, no hemos tenido una lengua sabia para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. Y entonces al no tener esa lengua sabia y un oído sabio para hablar palabra de sabiduría al cansado, cuántas veces hemos dicho cosas que a Dios no le agrada con una lengua no sabia. Hemos hablado palabras que hemos maltratado a otros, hemos ofendido a otros, hemos herido a otros. Con esa lengua nos hemos burlado, con esa lengua hemos chismoteado, con esa lengua hemos dicho falsos testimonios, con esa lengua hemos echado falsas calumnias. ¿Por qué? Por no tener una lengua sabia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces aún el mismo Dios, nosotros hablamos de Dios y con esa misma lengua bendecimos a Dios y con esa misma lengua maldecimos a los hombres? ¿Por qué? Por no tener una lengua sabia, por no tener un oído sabio para saber hablar y escuchar palabras y poder hablar palabra de sabiduría al cansado. El Señor Jesús me dio lengua de sabio y oído de sabio para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Por no tener una lengua sabia, cuántas cosas nosotros hacemos que en vez de construir, destruimos. ¿Y dónde está la lengua? ¿Qué es la lengua? La lengua está situada en la boca. Es un músculo creado para comer, para hablar. Tienes pupilas, bendito sea el nombre del Señor. Y la usamos para hablar. Está sentada en el centro de la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Dios dice en la Biblia que Dios le dio lengua de sabio a Jesús para que Jesús se pudiera hablar con sabiduría al cansado, pudiera conducirse en todo su trayecto, en todo su ministerio, con una lengua sabia y un oído sabio y poderle hablar al cansado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jesús cuando hablaba al cansado, algo sucedía. ¿Y quién es el cansado? Amén. Hay clases de cansancio. ¿Quién es el cansado? Si Dios, me llamaba mucho la atención esta palabra cuando leía este versículo, porque dice que Dios le dio lengua de sabios para que sepa hablar palabra de sabiduría al cansado. Y vemos aquí que habla de la lengua y habla del oído. O sea que si usted y yo no oímos, ¿cómo vamos a hablar? Si no oímos, ¿cómo vamos a hablar? Por eso dice que nos dio oído sabio para poder hablar con palabras de sabiduría al cansado. Y no dice cualquier palabra, dice saber hablar palabras de sabiduría al cansado, porque a veces hablamos pero no sabemos hablar. Allí dice para saber hablar palabras de sabiduría al cansado. O sea que Dios nos da dos ingredientes importantes: el habla y el oír. Y las dos dice que quiere que seamos sabios para oír, sabios para hablar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién es el cansado? Por eso le decía que Cristo, en todo su caminar, en todo su ministerio, mientras se condujo aquí en la tierra, fue un hombre sabio, prudente. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el libro, por eso a él, antes de ejercer su ministerio, fue lleno del Espíritu Santo y se le llenó, se le dio, dice el profeta Isaías, que sobre él se derramaba
el espíritu de sabiduría. Y cuando Cristo fue bautizado, ahí el Espíritu lo confirma. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted ve con la sabiduría que hablaba. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica, Jesucristo. Dice el libro de Lucas, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Lucas, capítulo 2. Alabado sea Dios para siempre. Jesús me dio lengua de sabia y oído de sabios para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. Jesús me dio lengua de sabia y oído de sabios para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. Lucas 2, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Dice 2:52. El 40 y el 52 vamos a leerlo. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Se llenaba de sabiduría. Bendito sea Dios. ¿Cómo se llenaba de sabiduría? Él escudriñaba la palabra. Él le hacía obediencia al Padre. Todo lo que el Padre le hablaba, él lo decía. Obediente a la palabra de su Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. O sea que la sabiduría de Cristo no era solamente hacia su Padre, sino también hacia quién, hacia los hombres, porque Cristo sabía que necesitaba la sabiduría de su Padre para poderse guiar con esa sabiduría a los hombres que están cansados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién es el cansado? Cansado del pecado. Porque cuando usted físicamente hace un trabajo, usted se cansa, el cansancio lo agota, y entonces cuando usted va a seguir trabajando, el mismo cansancio no lo deja avanzar. Como que lo retrocede, lo mantiene ahí como muchas veces estático, es lo mismo, porque no puede avanzar. Ese es el cansancio tan extremo que se queda allí, un cansancio físico. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en el sentido espiritual dice que hay cansancio, ¿verdad? ¿El cansado de qué? El cansado del pecado. ¿Y quién es el que está cansado del pecado? Una mujer, un hombre, un joven, un anciano. ¿Cansado de qué? Cansado del pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Por eso Cristo quiere derramar en este día, en este momento, en esta noche, una lengua sabia y un oído sabio para que podamos escuchar con sabiduría y saber hablar con sabiduría al cansado como los sabios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque por esa falta de sabiduría, cuántas cosas podemos destruir. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Vemos a Zaqueo, un hombre que estaba cansado de robar. Porque hay ricos, hay ladrones que están bien vestidos, de corbata, de traje. Y hay otros que están mal vestidos, que lo ve uno mal vestido, con los pantalones rotos, a veces sin camisa, o un pullover, una camiseta ahí extraña, y decimos rápidamente, mira, ahí me va a robar la cartera, porque lo vemos vestido así, con el pelo largo, un poco de tatuaje, unas gafas oscuras, y tal vez no tiene un poco de dientes, y decimos, mira, me va a robar, y nos vamos como moviendo que nos va a robar. Pero el que está bien corbatado, anda en tremendo carro, decimos, no, este me va a dar un ray, pero no sabe que ese que te dio el ray, te robó y ni cuenta te diste. Te dio el ray en el mismo carro que te robó. Bendito sea el nombre del Señor, pero como lo hace con estilo, entonces a veces nos equivocamos. No. Pero ante Dios nadie se equivoca. Ante Cristo nadie se equivoca. Por eso Cristo quiere darnos una lengua de sabio. Mire que por eso en la Biblia, aquí lo acabamos de ver, Cristo nos quiere dar una lengua de sabio para saber hablar palabras de sabidurías al cansado. O sea que Cristo no nos quiere dar, Jesús no nos va a dar varias lenguas, aunque muchos en lo natural hablan varias lenguas, hablan el inglés, el francés, el patuá, el criol, el italiano, el japonés, el árabe, amén, lo habla, pero aunque hable varias lenguas en lo natural, pero tienes una sola lengua. Imagínate si tenemos 2, 3, 4 lenguas físicamente, si con una sola lengua, dice Santiago, bendito sea Dios, tenemos tremendo problema. Imagínate, tenemos 3, 4 lenguas, y aunque hay gente que tiene 3, 4, 5 lenguas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Si con una sola lengua, dice Santiago, que enciende un bosque, imagínense
Enciende la creación completa. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Por eso Zaqueo, cuando Cristo lo vio y Cristo le habló con unas palabras de sabiduría, le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, Zaqueo. Desciende, baja. Y fíjense que esas palabras de sabiduría y de gracia de nuestro Señor Jesucristo que estaba en él, no le dijo a Zaqueo lo que estaba haciendo. No le dijo: bájate que tú eres ladrón. No. Zaqueo, de ver esa gracia y esa sabiduría con el que le hablaba, la sabiduría envuelta en carne, dijo: no, Señor, lo que he robado te lo doy. Rápidamente, bendito sea Dios, lo llevó al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere, que una mujer, un joven, un anciano, un niño, un joven, un hombre tenga una lengua de sabio, un oído sabio, para que sepa hablar palabra de sabiduría al cansado. Y no llevar una palabra para ofenderlo, no llevar una palabra sarcástica. Bendito sea el nombre del Señor. Una lengua de sabio, para saber hablar palabras de sabiduría al cansado. Por eso vemos que Zaqueo le dice: maestro, lo que he robado lo devuelvo. Devuelvo el 4 por 1, pero en ningún momento Cristo le estaba diciendo: devuelve lo que has robado. Le dijo: no, solamente te estoy diciendo, hoy, Zaqueo, ha llegado la salvación a tu casa. Bendito sea Dios. Pero esa palabra de sabiduría entró, penetró, corcomió lo más profundo de Zaqueo, que llegó al arrepentimiento, a su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta noche contigo, amado amigo, amada amiga. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, amado hermano apartado, y a un amado hermano que estamos en Cristo y no tenemos una lengua de sabio para saber hablar palabra de sabiduría al cansado, y un oído sabio para hablar con sabiduría al cansado. Bendito sea Dios para siempre. Vemos el ejemplo de la mujer samaritana. Cuando Cristo le habla, bendito sea Dios, ella dice: ¿y quién es este hombre? Con la sabiduría que le habló. No le dijo: mira, tú eres una prostituta, tú no eres una ramera, no te cansas de estar con los hombres. No la trató así. Bendito sea el nombre del Señor. Le habló con sabiduría, una lengua de sabio, al cansado de su pecado. Estaba ya cansada de andar con el uno y con el otro. Ella sí sabía que era una mujer de la calle, ella sí sabía que era una prostituta, pero Cristo no la trató así. Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo: mujer, 5 maridos tiene, y el que tiene no es tuyo. Bendito sea Dios. Digo: wow, ¿cómo es esto? Oye, cómo me habla este hombre, qué lengua tan sabia, qué lengua tan sabia como me habla. Bendito sea Dios para siempre. Le dijo: si supieras quién es el que habla contigo, le daría de beber. Bendito sea Dios, aleluya. Y tomaría de esta agua y jamás tendría sed. Por eso la mujer dijo: dame de beber. Bendito sea Dios. Una lengua sabia le salió al encuentro. Una lengua sabia y un oído sabio supo escuchar Jesús para llevar una palabra de sabiduría al cansado. Por eso cuando Jesús hablaba ante los reyes, hablaba ante Herodes, ante Pilato, estos hombres se quedaban maravillados de él. Se quedaban maravillados y decían: ¿quién es este como habla? Bendito sea Dios. Es que estaba la sabiduría envuelta. Bendito sea Dios para siempre. Y él no venía con palabras, como dice Pablo, él no venía con palabrerío, no, él venía con poder y demostración de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Jesús nos quiere dar una lengua de sabio y un oído sabio para que escuchemos como los sabios y podamos hablar palabra de sabiduría al cansado. Bendito sea Dios para siempre. Jesús me dio de lengua de sabio para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. No dice varias lenguas, dice una lengua. Bendito sea Dios. No dice un sabio, dice sino sabios. Sabios. Porque el ser humano tiene una lengua y Dios la capacita esa lengua, le da sabiduría para que hable con sabiduría como los sabios. Bendito sea Dios. Y sabios hay muchos. Hay muchas clases de sabios. Bendito sea Dios para siempre. Sabio hay mucho y muchas clases de sabios. Pero Jesús también quiere. En la carne hay sabios en cantidad. Eso en la carne hoy en día todo el mundo es sabio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Cristo no quiere que solamente sea sabio en la carne,
sino que también Cristo Jesús desea que usted y yo seamos sabios en el Espíritu, para cuando se nos presente el momento oportuno, una dificultad, podamos conducirnos sabiamente y podamos hablar a alguien con palabra de sabiduría alcanzado. Bendito sea Dios para siempre. Hay cantidad de sabios. Hay sabios en el comercio, hay sabios en el vestuario, hay sabios en la matemática, hay sabios en la química, hay sabios en la astrología, hay sabios en la tecnología. Ahora que hay todo es computación, ¿cuánta gente hay sabios en la computadora? Bendito sea Dios. Hay sabios en la historia, hay sabios en la política. Amén. Hay sabios en cantidades de cosas. Usted encuentra gente sabia en la carne. Pero Cristo no quiere que usted sea solamente sabio en la carne, mi amado amigo. Porque esa sabiduría solo en la carne no le va a servir para nada. Le sirve para cierta cosa, pero esa sabiduría en la carne no lo va a llevar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando Dios quiere y nos quiere dar una lengua de sabio para que podamos hablar palabra de sabiduría. Por eso cuando usted y yo no tenemos una lengua sabia y un oído sabio y no nos sabemos conducir, mire lo que hace una mala lengua. Mire las palabras que salen de una mala lengua. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Jesús nos quiere dar lengua de sabio y oído de sabio para saber hablar palabra de sabiduría alcanzado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Primera de Timoteo. Un segundito. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Qué lindo Dios, qué lindo Dios, qué lindo Dios, aleluya. No, Timoteo, no, le dije, perdón, es Tesalonicense 2, alabado sea el nombre del Señor, 2:5. Dice, porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Aquí está dando Pablo ejemplo que él no usaba una mala lengua. Él sabía usar una lengua. Pero cuando usted y yo sabemos usar una mala lengua, él dice, no hablamos palabras ¿qué? Lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Y cuántas veces la gente tiene una mala lengua y habla lisonjas? O sea, habla cosas que solamente lisonjeando al hermano, lisonjeando a la hermana, lisonjeando al compañero de trabajo, lisonjeando al jefe. El jefe haciendo algo malo lo lisonjea. ¿Para qué? Para que le suba el aumento. Él lo lisonjea al jefe para que no lo bote del trabajo. Lisonjea al compañero del trabajo para que no le diga nada al jefe. Lisonjea a la esposa haciendo algo malo. Lisonjea al esposo haciendo malo. Lisonjea a los hijos. Ay, como tú no hay otro, como tú no hay otra. Mentira, lisonjeando, diciendo mentira. Para no perder la amistad, para no perder al hijo, para no perder al esposo, para no perder a la esposa. Hay que tener mucho cuidado, bendito sea Dios. Lengua seductoras. Colosenses 2:4. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuántos seducen por medio de la palabra para que el hermanito suelte el dinerito. Sí. Comenzando desde los líderes, los ministros. ¿Cuántos ministros? No estoy diciendo todos, por favor. A ver. ¿Cuántos ministros lisonjean a la iglesia, lisonjean a los hermanitos para que le lleven el dinerito y la ofrendita? Alabado sea el nombre del Señor. Lo lisonjean, vamos a hacer un templo, pero mira, como tú no hay otro, ¿verdad? Que si tú das esa ofrendita, hermano, oye, yo voy a estar orando por ti para que el Señor te dé el 50 por 1, el 200 por 1. El lisonja. Y el hermano haciendo lo malo, no, tranquilo, que yo lo voy a poner a usted de diácono, usted va a ser mi asistente, tranquilo, lisonjeando. Y el hombre haciendo lo malo, el hombre haciendo lo incorrecto, lisonjeando solamente para que le dé el provecho que necesita la persona. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Por eso Pablo decía, nosotros no somos de eso. No. Nosotros no somos de eso. A mí que no me metan en ese asunto. Nosotros no somos los que lisonjeamos la palabra de Dios. Nosotros hablamos clara la palabra del Señor, gústele o no le guste. Por eso Pablo decía que él no era apóstol de los hombres. Porque si él fuera apóstol de los hombres, pues entonces no era apóstol de Dios, porque iba a hacer todo lo que los hombres le dijeran. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Colosenses 2:4, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras, ¿qué? Persuasivas. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mire, aquí mismo
que lo iba a hablar después, pero aquí mismo no lo habla. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir. Infladas, palabras infladas. Segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18. Jesús quiere darnos en este día lengua de sabio para saber hablar palabra de sabiduría, y oído sabio para saber hablar palabra de sabiduría alcanzado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Segunda de Pedro 2:18 dice la palabra del Señor: pues hablamos palabras infladas, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. O sea, pues hablan ¿qué? Palabras ¿qué? Infladas. Tú estás hablando aquí del engaño, de los falsos maestros, de los falsos pastores. Bendito sea Dios para siempre, que con lisonjas, con palabras lisonjeas, seduces y vanas, seducen a los hermanos con palabras de concupiscencia. Que el Señor nos guarde y guarde a los verdaderos líderes del Señor, a sus verdaderos ministros. Alabado sea el nombre del Señor en estos tiempos tan terribles, en estos tiempos tan difíciles. Palabras maldiciosas. Tercera de Juan, bendito sea Dios para siempre. Tercera de Juan, alabado sea el nombre del Señor. Tercera de Juan 10. Por esta causa, si yo fuera recordarles las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bendito sea Dios. Esto aquí Pablo hablando de Dionéfrit y Demetrio. ¿Cuántas veces la gente quiere entrar a la iglesia y el mismo Cristo hablando dice que hay otros que quieren entrar y ni lo dejan que hagan? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Palabras maliciosas. ¿Cuántas veces se habla de malicia en la iglesia de un pastor, que siendo un pastor correcto y temeroso de Dios? ¿Cuántas veces se habla de malicia de un hermano, de una pareja, un matrimonio, siendo esa pareja temerosa de Dios? Se habla mal de un joven temeroso de Dios, de una doncella temerosa de Dios, con palabras maliciosas. Alabado sea el nombre del Señor, tratando de blasfemar, de dañarle el testimonio a ese hombre, a esa joven, a ese adulto, a ese matrimonio, a ese ministro de Dios, con palabras lisonjeras. Por eso hay que tener, mucho cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener mucho cuidado, porque unas palabras no sabias podemos destruir un hogar. Palabras no sabias podemos destruir una familia. Palabras no sabias podemos destruir a un hombre, a una mujer, a un niño, a un anciano, a una iglesia. Por eso dice la Biblia, el mismo Cristo hablando en el libro de Colosenses, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dice el libro de Colosenses, capítulo que lo leímos ahorita, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Colosenses capítulo 2, bendito sea Dios. Jesús nos quiere dar lengua de sabio para saber hablar palabra de sabiduría alcanzado, porque en este tiempo cuánta lengua sabia se necesita, cuánto oído sabio se necesita. Colosenses 2:3 dice, en quién, vamos a leer el 2, dice, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conceder el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos algunos tesoros. Vamos a leerlo de nuevo. En quien están escondidos todos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y del conocimiento. Bendito sea Dios para siempre. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, si usted y yo, dice Santiago, estamos escasos de sabiduría, pidámosela a Dios, que Él nos la da sin reproche alguno. Ahí leímos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y uno de los atributos de Dios es la sabiduría. La sabiduría de Dios
es una combinación de su omnisciencia y su omnipotencia. Bendito sea Dios, que tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejor sean realizados o cumplidos. Bendito sea Dios, sean posibles. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que Dios quiere en usted y en mí que nosotros le pidamos sabiduría a Jesucristo, en quien están escondidos, ¿qué? Algunos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí vemos, su sabiduría es la combinación de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Alabado sea Dios. O sea, omni quiere decir todo, y ciencia, conocimiento. Y omni quiere decir todo, y potencia quiere decir poder. O sea que Dios hace su combinación, aplica su poder en su conocimiento para que usted y yo tengamos ese conocimiento y poder hablar palabra de sabiduría como los sabios. Pero ¿cómo vamos a hablar si no lo oímos? ¿Cómo vamos a hablar si no leemos? Dice la Biblia que el oír, mi alma te alaba, viene ¿por qué? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted y yo oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra, amada iglesia de Jesucristo, nos hacemos sabios. Nos hacemos sabios. Por eso el mismo Cristo hablando en el libro, bendito sea el nombre del Señor, en el libro de Mateo capítulo 7, gracias Señor, en el libro de Mateo capítulo 7, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mateo capítulo 7 y versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre imprudente. ¿Ah, cómo? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Aquí lo vemos. Cualquiera, no hay excusa. Sea joven, sea adulto, sea anciano, sea un pastor, sea una mujer, sea un hombre, cualquiera pues que oye y la pone por obra, lo compararé a un hombre que prudente. Y Daniel, en el tiempo de Daniel, que no estaba el Espíritu Santo, dice que fue un hombre prudente, un hombre que solamente se dedicaba a contestar lo que le preguntaban. David, algo que no le gustaba a Saúl, era que dice que David era un hombre bien prudente y todo se lo guardaba en su corazón. Era prudente. Una mujer que fue bien prudente fue María, la que engendró a Jesucristo en su vientre. Dice que ella se guardaba todas sus cosas en su corazón. Era prudente. Por eso dice que la mujer sabia edifica su casa. O sea, la mujer sabia, prudente. Una persona prudente, una persona sabia, sensata, que oye y actúa. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso leímos en Colosenses que dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque cuánta sabiduría, bendito sea Dios, se necesita hoy en día para que podamos conducirnos en todas las áreas de nuestro caminar. ¿Cuánta sabiduría se necesita? ¿Se necesita sabiduría para saber tratar a los padres? Claro que sí. ¿Se necesita sabiduría, un padre, cómo tratar a los hijos? Claro que sí. La misma sabiduría que el papá trata a la esposa no es la misma sabiduría que trata a los hijos. La sabiduría que la mujer usa para con su esposo no es la misma sabiduría que va a tratar a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, en él está escondido toda la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría que necesitamos en este día, amada hermana? Amada joven, amado joven, amado hermano, amado pastor, amado misionero, amado evangelista, amado maestro. ¿Qué es lo que, amado cantor, amado músico? Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué clase de sabiduría necesitamos hoy? En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. ¿Necesitas sabiduría para tocar un instrumento? Ahí está en Cristo. Ahí está escondido los tesoros de la sabiduría de instrumento musical. ¿Cuál es la sabiduría que necesita? Necesita sabiduría para pasar un examen. Ahí está Cristo para ayudarte y darte esa sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitas sabiduría para saber tratar a un anciano. Ahí está la sabiduría para que sepas tratar a un anciano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Qué necesitas? Necesitas sabiduría
para saber tratar a una doncella. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Necesitas sabiduría para poder trazar y llevar un mensaje. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría estamos necesitando en este día? En Cristo está toda la sabiduría, todos los tesoros. Imagínate, no hay tesoro que dicen que en Suiza, donde están más los bancos que los pueden proteger más. Eso es en Suiza. En Cristo, y algunos piensan que en Panamá están los mejores bancos también. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pues usted ve que la gente coge para su billetico y lo guarda en los bancos de Suiza. Coge su cosita y lo guarda. No, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Necesita sabiduría para poder llevar las finanzas, mujer. Pídasela a Jesucristo, que Él está dispuesto para darla. Necesita sabiduría. Necesitamos sabiduría para saber tratar a un pastor. Ahí en la Biblia, Cristo nos dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Él es la fuente de los tesoros de la sabiduría. Necesita sabiduría para conseguir un trabajo. Pídesela a Jesucristo, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Por eso nuestro hermano Pablo, alabado sea el nombre del Señor, habla muy claro. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo Cristo habla muy claro sobre el oír. El mismo Cristo habla muy claro sobre el oír. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, alabado sea el nombre del Señor para siempre, el oír. Mateo 10:27. Alabado sea el nombre del Señor. Y Mateo 10:27. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos un momentico a Mateo 10:27. Por eso muchas veces Cristo decía: el que tiene oído para oír, oiga. Y el mismo Cristo revelado en Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga y pongamos por obra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Mateo 10:27 dice: lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que os digo al oído, proclamarlo desde la azotea. Bendito sea el nombre del Señor. Él es la luz, y en la luz no mora la oscuridad. Bendito sea Dios. Nosotros vamos a hacer luz a través de Jesucristo en medio de la oscuridad. Alabado sea Dios. No tengas temor, hermano, de que estás en un lugar de tiniebla, en un lugar de pecado. Mire, hermano, a veces decimos: no voy a trabajar porque allí hay muchos santeros. No voy a trabajar porque allí hay muchos homosexuales y muchas lesbianas. Pero, hermano, Dios quiere darte una lengua de sabio, un oído sabio, para que escuches, no seas rebelde a la voz de Jesucristo, y tengas una lengua de sabio y te sepas conducir y sepas hablar palabra de sabiduría al cansado que está en el homosexualismo. Que haz una lengua de sabio que sepa hablar palabra de sabiduría al cansado que está en la hechicería. Una lengua de sabio que sepa hablar palabra de sabiduría a aquel que está en la prostitución. Una lengua de sabio para que sepa hablar una palabra de sabiduría al borracho. Bendito sea Dios para siempre. Una lengua de sabio para que le sepa hablar una palabra de sabiduría al idólatra. Una lengua de sabio te quiere dar Jesucristo. Nos quiere dar el Señor Jesucristo en esta noche, para que sepamos dar palabra de sabiduría al cansado, al que está en la idolatría, al que es soberbio, al que es rebelde, al que es mentiroso. A ese está cansado en la mentira. Y hay que tener una lengua sabia para saberle hablar a ese mentiroso. Hay que tener una lengua sabia para saber hablar al borracho. Hay que tener una lengua sabia para hablar. Miren este tiempito que ya mañana, si el Señor permite que estemos en el día de mañana, 31 de octubre. Hay que tener una lengua sabia para hablarle a toda esta gente que está en la santería, que están en el espiritismo, que están en la brujería. Una noche de oscuridad, una noche de terror, una noche de tinieblas, una noche donde hay muerte. Bendito sea Dios. Muerte física, muerte espiritual, donde hay sacrificios de animales, donde hay sacrificios humanos. Hay que tener una lengua de sabiduría y un oído sabio para saber hablar palabras de sabiduría a aquellas almas que están metidas en ese mundo. Bendito sea Dios. Porque un día Dios usó una lengua sabia y un oído sabio para que llegara el mensaje de salvación a tu vida y a la mía. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Una lengua sabia.
No podemos escondernos, no podemos dejar de testificar sobre la sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que cuando tenemos una lengua sabia, qué bien hace. Proverbios, y el que nos habla bastante también sobre la lengua, la encontramos en Proverbios 25:11. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. Oh, aleluya, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Proverbios 25:11. Está suave el mensaje, pero Dios está hablando. ¿Cuánta lengua no tenemos? Lengua perversa, lenguas malas. Dios no quiere eso. Dios quiere en usted y en mí, amado hermano, que tengamos una lengua sabia, una lengua prudente, que podamos hablar palabra de sabiduría a ese tío, a la tía, a la abuela, que la abuela es idólatra y hasta ahora tiene 70, 80 años y todavía la abuela está con el crucifijo. Bendito sea Dios. Hay que tener una lengua sabia para poder hablarle a la abuela, al abuelo, a los abuelos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Dice 25:11. Manzana de oro como figura de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro como figura de plata es la palabra dicha como conviene. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay que saber decir las palabras. Y a veces tenemos lengua y verdad que no tenemos lengua de sabio. Por eso el mismo Cristo, el mismo Dios, hablando en el Antiguo Testamento, dice que muchos son profetas, dice que son perros mudos, porque tienen lengua pero no hablan. Hablan sí, pero lo que les conviene. Hablan sí lo que les conviene, pero hablar la palabra como Cristo la manda, no la hablan por miedo. Bendito sea Dios, que se le vaya a la congregación, por miedo de que dejen de ofrendar, por miedo de que le estén rentando el carrito. Bendito sea Dios, por miedo de que no le den más para pagar la renta de la iglesia. No. El hombre de Dios habla con el temor de Dios, con una lengua sabia, bendito sea Dios, y un oído sabio. Y le habla con palabra de sabiduría al cansado. Alabado sea el nombre del Señor. No se congracea con el pecado. Por eso dice la Biblia que el poder de la lengua, el poder de la vida está en la lengua. Porque con una lengua, mire cuántas lenguas perversas se levantaron contra el mismo Cristo. Cuántas lenguas malas se levantaron diciendo falsos testimonios de nuestro Señor Jesucristo. No se van a levantar contigo y conmigo, se van a levantar. Pero lo tuyo y lo nuestro es bendecir y pedirle a Jesucristo que en medio de esa maldición, en medio de esas lenguas que se levanten, de esos testimonios falsos, tener una lengua sabia para saber hablar palabras de sabiduría como conviene. Y cuando hablamos esas palabras en una lengua sabia como conviene, son palabras inspiradas, inolvidables. Eclesiastés 12:11. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Eclesiastés 12:11. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Jesús nos quiere dar una lengua de sabio en esta noche, en este momento, lengua de sabio para que sepamos hablar palabra de sabiduría al cansado. Y quiere abrir nuestros oídos para que escuchemos su voz, no seamos rebeldes a ellos y tengamos oídos sabios. Dice, la palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los que los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire que cuando un hombre de Dios, un pastor, tiene una lengua sabia, ahí como que nos está hincando, nos está diciendo que lo que está haciendo mal hecho, y ahí nos hinca, nos puya. Pero después esas palabras son inolvidables. Después esas palabras son inolvidables. Decimos, Señor, gracias por haber usado a tu pastor. Gracias por haber usado a tu siervo. Gracias por haber usado a nuestro pastor. Gracias por haber usado a ese hermano, esa hermana. Gracias por el consejo que le pusiste a este hermano para que me trajera a mi vida. No me gustaba, Señor, pero me hincaba, me apoyaba. Pero, Señor, me trajo a la realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Son palabras sabias. Cristo quiere darnos palabras consoladoras, palabras apropiadas. Buenas palabras son buenas palabras, que podemos tener palabras buenas consoladoras. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Cristo está siempre dispuesto para darnos palabras de sabiduría al cansado. Lucas 24:13. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Lucas 24:13. Jesús quiere darnos en esta noche, bendito sea Dios, lengua de sabio y oído sabio, para que no seamos rebeldes a ellos ni volvamos atrás.
y podamos hablar palabra de sabiduría alcanzado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Lucas 24:13 dice: y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué hablaban? De nuestro Señor Jesucristo. Estaban maravillados de ver de que había resucitado, que lo que había dicho se cumplió. Bendito sea Dios. Por eso en su corazón ardía algo en ellos cuando andaban con Él y ya estaban caminando con Él y decía: tú eres el único forastero en Israel que no sabe lo que ha pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Diciéndole a la sabiduría que ellos no sabían lo que había pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuántas veces nosotros nos creemos ser más sabios que Dios. Por eso Él dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. La lengua, hay que tener cuidado, porque dice el libro de Santiago que es un órgano tan pequeñito, un miembro tan pequeñito, que nadie lo puede domar. Nadie. Imagínate si nos dan varias lenguas. Si aquí en la boca tuviéramos 3, 4 lenguas, si con una destruimos un bosque, imagínate con 4. Destruimos la creación completa, el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor es sabio. Y digo, no, una sola. Voy a darle una sola lengua para que hable palabras de sabiduría. Bendito sea Dios. Y que hable esa lengua como los sabios. ¿Y quién es los sabios? El Cristo de la gloria. Por eso, amado amigo, si usted en esta noche, amada amiga, viene a Cristo, usted se hace sabio. Alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo nos hacemos sabios. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es para nosotros, ¿qué? Poder de Dios. Aleluya. Pues escrito está: destruiré ¿qué? La sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Los tiene locos. Hoy dicen que llueve y mañana y está tronando. Está cayendo tremenda tormenta. Hoy dicen que no se puede comer una cosa, pero mañana se come otra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hoy dicen que se sana el cáncer y mañana dicen que no. Alabado sea, Dios los confunde. Bendito sea Dios, la sabiduría de los hombres. Por eso dice que los griegos pedían ¿qué? Señales, sabiduría. Porque yo todo era la sabiduría, sabiduría, sabiduría. Los griegos dicen que pedían sabiduría. Los judíos pedían ¿qué? Señales. Pero dice que nosotros pedimos ¿qué? Poder de Dios, sabiduría de Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Poder de Dios, sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios quiere darle a cada uno. Por eso le digo, hermano, la sabiduría, amado amigo, que usted tiene, que usted es tremendo científico, tremendo teólogo, tremendo escritor, es sabio en la tecnología, sabio en la ciencia, sabio en la filosofía, sabio en muchas cosas. Eso le sirve hasta cierto grado, hasta cierto momento. Bendito sea Dios. Cosas sociales, pero cuando usted deja que verdaderamente la sabiduría del Cristo de la gloria se le meta en su corazón, oye, mi hermano, usted bota todo eso, como hizo Pablo, usted la desecha. Y usted la tiene ahí de vez en cuando, pero usted va a tomar ahora la verdadera sabiduría de Cristo. Por eso, cuando no conocen y no ha llegado la sabiduría que está en Cristo escondida todos los tesoros, no pueden entender cómo es posible que este cuerpo mortal, después Cristo lo convierta en un cuerpo inmortal. Por eso los hombres no pueden entender que este cuerpo corrupto se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Bendito sea Dios. Esa es la sabiduría de Cristo. Por eso dice que los hombres terrenales no entienden las cosas espirituales, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Y cómo espiritualmente? Sabiamente, con la sabiduría de Cristo. Por eso el hombre carnal no puede entender cómo es posible que Dios perdone a una prostituta, que Dios
perdone a un borracho, que Dios perdone a Fidel Castro si se arrepiente. Ay, ay, ¿qué dije, mi hermano Oscar? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso el hombre carnal no puede entender por qué Dios perdona a un santero, un asesino, como Pablo. ¿Por qué? Porque es que no entiende la sabiduría de Dios, aleluya, a través de la persona de Jesucristo, que te la quiere dar en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que no entiende el hombre carnal. Y que tú estás allí sentado, amado amigo, amada amiga, tal vez fumándote un periquito, inyectándote heroína, tal vez con ganas de matarte, tal vez en una locura, no encuentras salida, las puertas se te han cerrado. Queremos decirte que hay alguien que te ama y te dice que no te mate. Hay una lengua de sabio que te quiere dar palabra de sabiduría. Tú que estás cansado de estar cansado y no encuentras la respuesta. Bueno, hoy es la respuesta. Ven a Jesucristo que te quiere dar sabiduría. Bendito sea Dios para siempre, para que hables con de nuevo palabra de sabiduría al cansado, aleluya. Por eso no pueden entender que cómo es posible que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo carne. Esa es la sabiduría de nuestro Dios, aleluya. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, siendo Dios, se hizo carne, justificado por el Espíritu, bendito sea el nombre del Señor, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Eso es la sabiduría de Dios, aleluya. Por eso dice que le plació a Dios, que por la sabiduría, que Dios no es que sea loco, sino que le plació por su sabiduría, ¿qué? ¿Salvar a quién? A los hombres, aleluya. Bendito sea Dios. Dice, por la locura de la predicación, Dios. Bueno, no sé salvar así, yo voy a hacerlo por la locura de la predicación. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Esa es la sabiduría del Cristo de la gloria. Eso es. Por eso Cristo quiere darnos en esta noche sabiduría, que es poder de Dios, y darnos los oídos sabios para ser prudentes y no hablar lo que no tenemos que hablar. Porque a veces, como no oímos bien, entonces hablamos lo que no es. Si oímos bien, entonces hablamos lo que conviene, hablamos lo que es. Dice la Biblia que cuando nuestro hermano Samuelito estaba viviendo en la casa de Dios con el sacerdote Elí, lo llamó varias veces el Señor y le decía: Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel llegaba y le decía: dígame. Le iba al sacerdote y le decía: háblame, sacerdote, en otras palabras, háblame, Elí, dime algo, háblame. Y Elí dijo: no, yo no te he llamado. Y volvió segunda vez: Samuel, Samuel, Samuel. Y Elí, y vuelve. Y Elí ahí comenzó y dijo: no, Dios es que lo está llamando. Y le dijo Elí le dijo: si vuelves a escuchar la voz, por eso hay que estar, ¿qué? Atento a la voz de Dios. Le digo, ahí Dios lo usó al profeta, al sacerdote Elí, le dijo, ahí Dios lo usó, le dio una lengua de sabio. Él dijo: si te vuelve a hablar, tú dile: heme aquí. Heme aquí, habla, Señor, que tu siervo oye. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que te está llamando y no entendemos. Nos llama: Consuelo, Consuelo, y decimos: dígame, mamá. Consuelo, sí, Pedro, dime. Y no es Pedro ni mamá, es el Señor. Por eso dice: el que tiene oído, oiga lo que dice la Escritura. Cristo te está llamando hoy, amigo. Cristo te está llamando hoy, amiga. Te está llamando. Corre al encuentro con tu Salvador. Corre al encuentro con tu Dios. Corre. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Cristo te está llamando. Bendito sea Dios. Por eso dice nuestro hermano, el profeta Habacuc, que en cierta ocasión él dijo: oí tu palabra y temí. ¿Cómo va a temer si no la oye? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando oyó la palabra, temió. Por eso Dios quiere, Jesucristo, en esta noche, en este día, que nosotros, cuando oigamos su palabra, le temamos. No pidamos avivamiento si no hay temor de Dios. No pidamos avivamiento si no oímos y tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, porque queremos avivamiento. No, Señor, avívame, que la iglesia está apagada, yo quiero avivarme, avívame. Pero estás temiendo a la palabra de Dios. Estás recibiendo, estás oyendo el temor de Dios, que te dice: hijo mío, escucha hoy, hijo mío, escucha lo que dice el Espíritu, bendito sea Dios. Suelta a la mujer que no es tuya.
Suelta al esposo, ese hombre que anda que no es tuyo. Suelta lo que llevas en el bolsillo que no es tuyo. Suelta lo que tiene en tu corazón que no es tuyo. Suelta lo que estás tocando con esas manos que no es tuyo. Estás oyendo la voz de Dios que te dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Hoy es el día de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que oír la palabra. Porque en medio de estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de apostasía, hay que tener bien cuidado para escuchar la voz de Dios. Porque cuando no escuchamos bien la voz de Dios, entonces nos entramos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Por eso muchos ministros comenzaron bien. Porque nadie va a decir que no comenzaron bien. Comenzaron bien, pero se fueron descuidando de tener una lengua sabia, para saber hablar palabras de sabiduría al cansado y de escuchar la voz de Dios. Y como Dios siempre les hablaba y lo reprendía, ya dijeron: no, esto hay que escucharlo de otra manera. Por eso no podemos ser rebeldía a la voz de Dios, a la voz de Cristo, para que los oídos no se nos tape. Él dice que Él le habla, Él sana los oídos sordos. Él desata la lengua de los mudos. ¿Pero de quiénes? De los que le creen y le obedecen. Bendito sea el nombre del Señor, de los que temen. Queremos que Dios nos levante. Queremos que Dios haga maravillas. Pero estamos oyendo con sabiduría, para saber hablar palabras de sabiduría alcanzado, ponerlo por obra en nuestra vida cuando nos toque a nosotros. La estamos oyendo para ponerla por obra, y entonces después decirle: Señor, oí tu palabra y temí. Ahora avívala, Señor. Ahora avívala, mi alma te alaba. Ahora hazla que yo la pueda poner por obra. Eso, cuando tú y yo la ponemos por obra, la estamos avivando. Ahí la estamos avivando, porque queremos avivarla en otro. No es con otro, es contigo y es conmigo. Comienza por mí mismo. Dice que el juicio comienza por nosotros mismos. Queremos avivar a otros y no nos estamos avivando nosotros. Queremos que otro tenga temor y la oiga, pero nosotros no la oímos, nosotros lo tapamos. No, oí tu palabra y temí. Avívala en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Bendito sea Dios para siempre. Cristo quiere que nosotros la conozcamos. ¿Usted la conoce? Bueno, sí, pero es que en Cristo no dejamos de conocerla. Dice que en Él están escondidos algunos, no todos, los tesoros de la sabiduría. Todos los tesoros, y todos los días nos habla diferente. Todos los días necesitamos la sabiduría de Dios. Todos los días y en todo momento necesitamos la sabiduría de Jesucristo para sabernos conducir. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Todos los días necesitamos oír la palabra de Dios. Todos los días necesitamos que el Espíritu Santo nos oiga. Oír al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guíe. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Segunda de Tito 2:2. Ya casi termino. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Tito. Qué lindo Dios. Oí tu palabra y temí. Oh, bendito sea Dios. Jesucristo quiere darnos lengua de sabio y oído de sabio. Segunda de Timoteo 2:2. Voy a leer el 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En quién nos estamos esforzando? ¿En nuestra misma fuerza? No. Esforzados en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice: lo que has oído, ¿de quién? De mí, ante muchos que testigos. Esto encargo a qué? A hombres que fieles, que sean que idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído, ¿de qué? De mí. Y Tito lo que ha oído de Pablo no fue que hablaba que Pablo tumbaba a los hermanos, que Pablo hacía tumbe a uno, tumbaba al otro, que tumbaba a los ministerios, que se iba y se metía donde no lo habían llamado, que estaba haciendo cosas indebidas con Dios. No. Pablo fue un hombre que después que conoció la gracia, que la gracia de Cristo lo alcanzó, siempre supo escuchar la voz de Jesucristo y poder tener una lengua de sabio para hablar con palabras de sabiduría alcanzado. Por eso mire cuántas almas se ganó este hombre. Mira que a través de este hombre, de ver la sabiduría que Dios derramó en él y le pidió sabiduría, bendito sea el nombre del Señor. Mira hasta dónde llegó el evangelio. Llegó a toda Asia, Europa. Ahorita me está trayendo el Señor, mi alma te alaba, este versículo bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses
Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano, porque a veces queremos solo sabiduría para una cosita. Señor, dame sabiduría para que me diga cuál es el rasparraspa yo y tirarlo. No. Esto hay que pedirle sabiduría en todo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 2, capítulo 1 y versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y decíamos que la inteligencia, la sabiduría de Dios es la combinación de la omnisciencia y la omnipotencia. Y dicen que en Cristo, dice el mismo Colosenses 2, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y ¿de qué? Y del conocimiento. Bendito sea Dios para siempre. Y Pablo, cuando vio a esta gente, dijo: no, yo voy a orar para que ustedes sean llenos también de la sabiduría y del conocimiento de Dios en toda sabiduría espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Cristo quiere darnos, que seamos llenos de toda sabiduría y del conocimiento espiritual, para que nos sepamos conducir, porque por falta de sabiduría, ¿cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas cosas hacemos incorrectas que ya cuando reaccionamos es demasiado tarde? Bendito sea Dios, que nos ha costado el ministerio, nos ha costado el matrimonio, nos ha costado la familia, por falta de sabiduría. Por eso los siervos de Dios, el mismo Pablo hablándole a Tito y a Timoteo, dice que sean hombres sabios, prudentes, que se sepan conducir. Amén. Que se sepan conducir en todas las áreas. Y por eso Pablo le dice: lo que has oído de mí, alabado sea el nombre del Señor, lo que hemos oído de Jesucristo. Por eso el mismo Cristo dijo: lo que yo hago, yo quiero que ustedes me imiten a mí. Pablo dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y Cristo dijo: ejemplo los he dado. Lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer. Cómo Él se condujo con la prostituta, cómo se condujo con la ramera, cómo se condujo con los fariseos, cómo se condujo con los religiosos, cómo se condujo con el pordiosero, cómo se condujo con el enfermo. Bueno, aprendamos la sabiduría que Él trató a esas almas, para que nosotros también las sepamos tratar con una lengua de sabio, no con palabras sarcásticas. Sí, porque a veces nos hacemos tan espirituales que comenzamos a ofender a las almas. Y Cristo no actúa de esa manera. Por eso Él, cuando hablaba, esas palabras hacían impacto en la persona que llevaba. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cristo quiere darnos una lengua de sabio para saber hablar palabra de sabiduría al cansado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Por eso nuestro hermano Job también decía: cuán eficaces son las palabras rectas. Cuán eficaces son las palabras rectas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando alguien te habla con rectitud, tú te acuerdas. Cuando alguien te habla con buena rectitud, tú te acuerdas de esa persona y te acuerdas de sus palabras. Por eso Dios, a través de la persona de Jesucristo, le pide a muchos, usando el Espíritu Santo, a Pablo, sobre cómo el ministro tiene que actuar y cómo las ovejas tenemos que actuar con sabiduría. Con sabiduría. Porque la falta de sabiduría, hermano, ha destruido reinos, repito, ha destruido ministerio, ha destruido hogares, ha destruido familia, ha destruido hijos, ha destruido suegra, ha destruido abuelos, ha destruido abuelas, ha destruido suegros, yernas, ha destruido cuñados. Alabado sea el nombre del Señor. Ha destruido compañeros de trabajo, ha destruido una lengua perversa. Mire que esta mujer, con esa perversidad que tenía, Jezabel, quiso asustar a nuestro hermano Elías. Quiso asustarlo. Pero gloria a Dios por la sabiduría que Dios le dio a nuestro hermano Elías. Una mujer perversa, con una lengua tan perversa, quiso seducir a Jesús. Dijo: no, hoy me pinto y me pongo una pinturita en los ojos, una en la boquita, me hago un poquito de antimonio por ahí, me pongo una minifalda, me pongo una blusita bien apretada, y si me puedo hacer una estética del pecho para caminar mejor, aquí lo tumbo al siervo de Dios.
Y no sabía que el siervo de Dios le había Dios derramado espíritu de sabiduría. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El pueblo cuando la vio, los perros la mandaron hacia abajo y los perros se la comieron. Cuidado, mujer de Dios que estés seduciendo. Cuidado que estés tumbando a los siervos de Dios. Cuidado, hombre, que estés seduciendo a las mujeres de Dios. Cuidado por la falta de sabiduría. Cuidadito. Cuidadito que estemos seduciendo para tumbar a otro. Que Dios nos guarde. Bendito sea Dios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de toda sabiduría, del conocimiento. Bendito sea Dios, espiritual. Seamos llenos del conocimiento y de toda sabiduría, de conocimiento, de inteligencia espiritual, para que nos sepamos conducir. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nuestro hermano José, cuando fue tentado, él tuvo sabiduría. Mira, hay momentos que hay que reprender, pero hay momentos que hay que huir. Él no se puso a reprender que, ay, mira que te he hecho. No, se fue corriendo. Sabio, actuó con sabiduría. Así Dios quiere que usted y yo en cualquier momento, dice que juntamente con la tentación nos da la salida. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús quiere darnos una lengua de sabio y una lengua y un oído sabio para que escuchemos como los sabios. No seamos rebeldes a la voz de Dios. No seamos rebeldes al llamado de Dios y podamos oír como los sabios y hablar palabra de sabiduría al cansado. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Permite, soberano Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté haciendo la palabra, la esté ejecutando a aquel que está cansado en este momento de la droga, de la prostitución, de la hechicería, de la muerte, del asesinato, de la masturbación, del odio, de la rencilla, de la falta de perdón, de la envidia, de la amargura. Ayuda, Espíritu Santo, ejecuta la palabra, da convicción de pecado, que el único que los puede sacar de ese cansancio, bendito sea Dios, es Jesucristo. Él dijo, venid a mí todos, toditos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Bendito sea el nombre del Señor. Él quiere hacerte descansar. Cristo quiere hacerte descansar en esta noche. Por eso te está enviando una palabra de sabiduría en ese momento que estás cansado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.